Estimados aprendices, bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les acabo de ir con los ejercicios? Bien, pero pues ahí más o menos. Es que ayer se me fue la luz desde como desde las 5 de la tarde y no pude hacer más. Pero hay preguntas sobre los ejercicios. Sí, profe, Bueno. pues yo no los he hecho todos, pero pues ahí voy, profe. Pero tengo, o sea, estoy haciendo el de uno, pero yo ya revisé la fórmula y volví, la revisé y me da bien en los primeros, como en las primeras casillas, que es de un porcentaje del 19% y en las del 22% no. Entonces no entiendo qué pasa. Bueno, entonces, si quieren, vamos a, permítame un segundito, voy a compartir pantalla. ¿Tienen los ejercicios? ¿Tú puedes compartir pantalla o los hacemos desde mi archivo? Profe, ya te digo cuál es el archivo porque no me deja, no sé, ahorita no me dejan compartir pantalla. Entonces, ya te digo cuál es, espérame un segundito. Entonces voy a abrir los míos. Sí, señora. Permítanme un segundito. Bueno, voy a compartirles. Si alguien más tiene dudas de los ejercicios, con el mayor gusto los atendemos. Profe, el taller es el S11. El 11. Entonces dice que debemos calcular el impuesto a pagar para cada empresa según las siguientes condiciones. Hasta 50 millones pagamos el 19% de la utilidad antes de impuestos. Y más de 50 millones paga el 22%. Entonces acá tenemos las empresas, utilidad antes de impuestos y el monto a pagar de impuestos. Entonces, si quieren, para que les quede un poco más, de pronto más clara, entonces ponemos las condiciones acá. Hasta 50 millones, 1, 2, 3, es la utilidad es del 19%. Mayores o iguales a 50 millones, 1, 2, 3. La utilidad es del 22%. Entonces tenemos dos posibilidades o dos condiciones. Que sea una utilidad del 19 o una utilidad del 22. Entonces, como solo tenemos dos posibilidades, vamos a utilizar solo un sí. Entonces, colocamos aquí la función sí. Y vamos a mirar la prueba lógica. Entonces, dice el enunciado. Calcular el impuesto que vamos a pagar por cada empresa según la siguiente condición. Hasta 50 millones, es decir, esta utilidad, si es menor o igual a 50 millones, o sea, este valor que hay acá, y ese valor como lo estoy referenciando, lo voy a dejar fijo. La utilidad antes de impuestos es del 19%. Entonces quiere decir que cojo este valor y lo voy a multiplicar por el 19%. Como también estoy referenciando esa celda,
pues la voy a dejar fija. En caso contrario será del 22%. Entonces, en caso contrario es coger este mismo valor y multiplicarlo por el 22%. Y también lo voy a dejar fijo. Como ya estos valores están referenciados, los he dejado fijos, pues tengo la certeza de que al arrastrar no voy a tener ningún problema. Entonces, fíjese que la utilidad de la primera empresa fue menor a 50 millones. ¿Cuánto es el porcentaje? Del 19%. ¿Sí? Señora. Pero aquí es el monto que vamos a pagar de impuestos, es decir, el porcentaje. Acá no le puedo sumar la utilidad porque yo no voy a pagar la utilidad más el porcentaje de impuestos. Es únicamente ese valor que voy a pagar. ¿Listo? Por ejemplo, esta empresa que percibió más de 50 millones, pues tiene que pagar el 22%. Ah, ya, profe, sí, es que creo que tenía mal la fórmula. Pero ya te entendí, sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, o sea que digamos, es que a mí me salían los resultados distintos, yo creo que pues por lo de la fórmula. O sea que digamos que en el sí, en el verdadero no se pone, digamos, como que el C10 más el C10 por el porcentaje, sino solamente el C10 por el porcentaje. Sí, porque es que mira que si tú le sumas Sí, va a aparecer la utilidad más el impuesto. más el impuesto, entonces, Ah, ¿cuántos? ok. Gané 25 millones y voy a pagar como 31 millones, pues me voy de para Sí. atrás. Vale, profe, gracias. A mí también pensé que me había quedado bien, pero no. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que yo estaba realizando el ejercicio el 15 y hice la fórmula, o sea, yo primero calculo cuánto me tiene que dar para ver cómo pongo la fórmula que me quede bien. O Y sea, calculo, tú lo haces entre comillas manual para aplicar la fórmula, ¿sí? yo primero lo hago manual, o sea, lo calculo pues en la calculadora para estar segura de qué valor más o menos me tiene que dar. Y ayer le estaba haciendo el de el 15 y me dan los resultados, eh, me dan todos los resultados bien, menos el de la edad de 65. Entonces me gustaría saber si me podría colaborar para Claro. ver si de pronto tengo algún error en la fórmula que yo estoy planteando. ¿Quieres compartir pantalla? Bueno, sí, señora. Bueno, la opción de compartir pantalla me encanta porque es que me permite ver qué han Pero hecho. no está habilitado todavía. Ay, perdóname. ¿Qué han hecho ustedes y para que ustedes mismos se puedan dar cuenta de, a veces son detallitos, son bobaditas que hacen que no logre el resultado. Listo, ya puedes hacerlo. Bueno, aquí en la columna, en la K, yo escribí estos valores según lo que yo calculé manualmente en la calculadora. Sí, Yo, por ejemplo, aquí dice que la edad tiene 5 años, entonces como aquí el precio de entrada es 18.500, le resté el 30%. ¿Sí es así? 30%. Sí, está bien. Entonces me dan, o sea, con todos hice lo mismo y los valores que está aquí en precio pagado son prácticamente los mismos que están aquí, pero en el de 65 años, no me da igual 9.250, sino me da 18.500. O sea, Yo te la da forma pleno. me da más de lo que debería darme. O Sí, claro. aquí me da menos, o sea, alguna de las dos está mal. Bueno, entonces ubícate ahí. Vamos a mirar. Si lo que hay en H5, que es la edad,
es menor o igual a 16, que es el primer rango de edades, coja el valor de la boleta, le reste el valor de la boleta y lo multiplique por C13, que es el porcentaje. Perfecto, y además ahí nos está funcionando. Bien, si H5 está entre los 16, coja B5, B10, que es el valor de la boleta, y réstelo por C14. Ahora, miremos el de las personas mayores. Si H5 es mayor, tomaste los mayores o iguales a 60 por C15. Profe, Mayores. no sé si hay ahí, lo que pasa es que digamos en la fórmula de ella, donde en el segundo sí, ella tiene como menor, ¿qué? Menor y mayor en vez de menor o igual. No sé si de Es que pronto- está utilizando el entre, ¿sí? Ah, Sí, ok. que es Entonces, entre mira, 16 y 60 más o menos. borra ese segundo silo del 16. Y te voy a ¿El hacer signo? todo desde ese sí, Desde este, ¿sí? desde ese. Entonces, Pero no el analiza, último. solo dejas el último. Sí. Sí, ahí. Entonces, mira lo que está ocurriendo ahí. Ponle cuidado. Yo tengo dos condiciones importantes que debo analizar. Los menores de 16, porque ahí hay un descuento del 30, ¿cierto? Sí, Y los señora. mayores a 60, porque ahí hay un descuento del 50. Entonces, el otro rango no me interesa porque ahí hay un descuento del 0%. Entonces, la primera parte del menor de 16 está perfecto. Ahora, si haces el siguiente, todo el planteamiento de la... No, quita un punto y coma. Ahora sí está perfecto. Ahí. Vete después del C15, después de ese paréntesis. Ahí, no, es punto En y este. coma. Ajá, punto y coma. Y colocas el valor de B10, que es el otro caso, Fijado también, ¿sí? fijado también. Listo. Cierras Ujú. paréntesis. Cierras paréntesis. Creo que ya tienes el negro, solo deben haber dos. Sí, Dale enter. sí, este no había visto. Y ahora Arrastra. sí arrastro. Ahora sí. Entonces, Este, fíjate que no necesito enredarme entre 16 y 60 años en este planteamiento, porque los valores importantes que debo analizar es eso. Con los menores de 16, porque ahí hay un descuento del 30%. Y con los mayores de 60, porque hay un descuento del 50%. Cualquier otra edad, pues va a tener que pagar el precio completo de la entrada. Profe, una pregunta con respecto a ese. Ujú. Allí había una casilla que dice el número de clientes. ¿Eso no afecta ahí el resultado o no tiene nada que ver? Espera, miro el ejercicio. no, Valentina, yo también tenía la misma duda y Porque había yo hecho lo la fórmula. multipliqué por el número de clientes. O eso fue lo Ese que es yo el entendí. orden, es el Ah, orden de los no. clientes. Yo también Ah, lo había Número de entendido así clientes es del primero. 1 al 10. ese es el orden. Yo creí que era el número de clientes. No, porque es que es diferente número de clientes a cantidad de clientes. Si fuera cantidad, ahí habría que hacer una multiplicación porque quiere decir que van a entrar 2 clientes, 3 clientes. ¿Sí?
¿Sí quedó claro? Sí, señora. Bien. Sí, señora. ¿Alguna otra duda de otro ejercicio? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a pasar al tema del día de hoy, que está en la carpeta y se llama gráficas. Entonces, en la carpeta de gráficas tenemos la guía de aprendizaje y tenemos el taller. Lo voy a descargar de una vez. Voy a cerrar estos otros ejercicios de los que teníamos y voy a dejar solo el de gráficas. Y me voy a ir a abrir la guía. Muy bien. Entonces, en la guía dice que Excel no solo se utiliza para realizar cálculos u operaciones matemáticas, sino que también podemos generar una representación visual de esos datos o valores a través de diferentes estilos de gráfico que representan muy bien la información seleccionada. Entonces, pues como pueden ver, Excel tiene una gran variedad de cosas que podemos hacer. En este momento lo vamos a trabajar para representar visualmente datos o valores a través de gráficos. Existen diferentes tipos de gráfico y se utilizan de acuerdo a la naturaleza de la información que se quiera representar. Por ello es importante que se tengan claros los datos que queremos visualizar para facilitar la interpretación de informes y análisis de datos complejos. La invitación es a explorar las diferentes categorías para que puedan conocer y analizar en qué momento puede hacer uso y la aplicación de ellos. Entonces nos vamos a la primera. Qué pena interrumpirte. Dime. Es que tengo una duda con lo de los talleres. Muñeca, pero ya Perdón. empezamos tema nuevo. Es una duda rápida, ¿sí? Es que la verdad no sé cómo solucionarlo ahí. Es en el CIS 17, el de las fechas. Señora. Profe, acá para, digamos, darnos cuenta de que los días de que si pagaron antes de los 10 días o después y eso, tenemos que hacer una resta entre las fechas. Sí. Pero ¿cómo se hace esta resta, profe? ¿Por qué? Una resta normalita, mira. Ay, espérate. Sí, pero es que lo intenté y no me daba la resta normal, me salía Entre como los días entre pagados las fechas. menos entre los generados. Ok. Ok. Vale, ya, era eso. Perdón, ¿Listo? profe. Qué pena interrumpirte. Muchas gracias. Bueno. Entonces dice la guía que cada gráfico tiene una utilidad. Vamos en las reflexiones iniciales. Cada gráfico tiene una utilidad en la representación de datos de acuerdo a su funcionalidad y aplicabilidad. Con ellos podemos explicar datos y valores que queremos analizar sin importar la cantidad de información. Reflexión. Revise los siguientes gráficos y haga un recuento de la información que usted considera que está representando y la información destacada. Voy a colocar el primer gráfico. Este es el primer gráfico. Ahí lo tienen ustedes.
¿Qué les está, qué pueden observar ustedes ahí en ese gráfico? Ahí, sin más información, ¿qué pueden representar? ¿Qué pueden leer de esa información? Ahí, profe, O de alguna enfermedad, o sea, de COVID, creo. Bueno, pero es que independiente que sea COVID o no, bueno, ¿qué más hay? Porque por ningún lado dice COVID, ¿no? veo las altas y las bajas de los fallecimientos Ajá, y veo pues también las fechas ajá, correspondientes a cada mes. listo. Hay unos picos, ¿cierto? Porque ahí hay unas barras más arriba que otras. ¿Y qué más ven? Está muy bien, ahí dice fallecimientos, está bien, entonces También entiendo está pues clasificado, denominado por color. por color. ¿Qué más? ¿Pero qué significa el color azul y el color naranja? El color azul son los casos diagnósticos y abajo los fallecimientos, ¿o estoy Sí, equivocada? está bien, está bien. Y entonces aquí, ¿cómo están representando los casos diagnósticos? Como picos positivos. ¿Sí ven que está acá el 550, el 300, el 50? Y los Sí, de señora, fallecimiento están hacia abajo. Picos negativos. ¿Sí ven? Y están haciendo una representación de esos casos, de esos números de casos que dice acá, en el transcurso del tiempo. Del 9 de marzo del 2020 al 4 de marzo del 2021, pero pues están tomando algunos periodos. Y efectivamente, pues lo que decía la compañera, corresponde al reporte de coronavirus de Leticias, de Leticias Amazonas. Entonces, fíjense que sin yo tener unos datos, una tabla de datos, gráficamente puedo analizar y puedo ver la representación de cómo es el comportamiento de esos datos. Muy bien, aquí, en este otro. En este otro pues se alcanza, es un poquito más, no se alcanza a ver bien, pues aquí no se alcanza a leer al ampliar, pero el color azul me está representando una cosa, el amarillo me está representando otra, hay una línea azul, una línea roja continua y hay una roja, ¿cómo se podría llamar? Discontinua, ¿sí? Entonces, en el mismo gráfico hay 1, 2, 3, 4, 5 datos que me están representando, que también hay picos en cada uno de los datos que están representándose. Si yo reduzco un poquito, a ver si me alcanzo, si alcanzo a leer, dice casos, no, espérate a ver si los veo bien acá en la guía, como para que no nos quedemos con la duda. Figura 3, esta fue la que acabamos de ver. Figura 5, esta. Casos, pero no se alcanza. Hospital UCI, muertes Casos acumuladas. confirmados, ¿sería ahí? ¿Con? Algo así. Algo así. Qué pesar, no se alcanza a ver. Pero esto fue información que tomé precisamente de la página de la Secretaría para que lo pudiéramos analizar. Entonces, mire, aquí dice, curva de epidemia, casos confirmados, hospitalización en UCI y el número de casos completos.
Entonces, pues ahí como ustedes pueden ver, pues no vamos a escribir en el cuaderno, pero pueden analizar y pudimos ver información de estos gráficos. Actividad de contextualización e identificación de conocimientos. En el informe del año 2021 de la empresa Excel Foro se encuentra el siguiente gráfico. Sin embargo, no se observa el origen de los datos de dicha información. Se solicita que usted realice un registro por cada concepto. Entonces tenemos este gráfico que ya está un poquito más grande y más claro. Si a mí me pidieran que recuperara la información, ¿qué podría yo decir? ¿Qué me pueden contar ustedes de este otro gráfico? Pues igual, profe, lo veo pues denominado por colores. Veo pues ahí los años. Sí. Y pues cada año, pues obviamente cada cuadrito del color pues le corresponde. En 2018 pues corresponde a los picos morados. Bueno, así en selección, y ya pues se ve el concepto A, B, C, D, o sea, se encuentra seleccionado cada barra, por decirlo así, en cada concepto y color. Y pues ya cada mano izquierda se ve pues también su clasificación de números o como tal porcentaje de cada pico, de cada barra. Es decir, que si, por ejemplo, aquí no estuviese la información, yo claramente podría decir que el concepto C en el 2009 tuvo 355 unidades, porque lo estoy viendo, ¿sí ven? 350 concepto C en el año 2009, que es el color verde. Sí, señora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en las actividades de apropiación de conocimiento, de conceptualización y teorización, pues ustedes van a encontrar toda la información de cómo crear un gráfico, cómo se selecciona, los tipos de gráfico que hay, los tipos de subgráficos que hay, el gráfico de líneas, etcétera, etcétera. Entonces, la actividad es descargar el archivo S4 y vamos a desarrollar los ejercicios planteados. Yo les voy a hacer la explicación acá de los primeros gráficos para que vayamos poniéndonos al día con esto. Entonces tengo la siguiente información donde se registra el mes y el valor del IPC. Me piden generar un gráfico tipo líneas y debo agregar elementos de gráfico que considere para una buena presentación. Entonces, lo primero que debo considerar cuando voy a hacer un gráfico es que el menú donde se encuentran los gráficos es el menú Insertar. Aquí hay un espacio para todos los gráficos. La primera parte son los gráficos recomendados. Si yo le doy clic acá, entonces él me va a recomendar un buen gráfico para representar mis datos. Recordemos que en la presentación, la guía es muy enfática en decirnos que nosotros debemos saber cuál es la naturaleza de la información que queremos representar. Por eso debemos tener claros los datos que queremos visualizar, porque no todos los gráficos me sirven para representar la información. Ahora bien, lo segundo que debo tener presente es que debo seleccionar datos
de la hoja de cálculo para luego empezar a hacer el gráfico. Si yo no tengo datos seleccionados, sino que estoy por acá, me voy y pues él no me va a recomendar ningún gráfico porque primero debo seleccionar las celdas que contienen los datos que quiero utilizar. Entonces, lo primero que tengo que seleccionar es qué información es la que quiero representar. Ahora bien, si las filas y las columnas tienen nombre y las quiero utilizar como etiquetas, debo incluirlos en la selección. ¿Qué quiere decir eso? Estos son los títulos de esta columna, que si quiero que aparezcan dentro de los cuadros, dentro del gráfico, debo seleccionarlos. Entonces, debo seleccionar la información que quiero representar. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? O sea, si toca seleccionar toda la tabla, ¿sí, profe? O sea, el mes con Desde el los otro. títulos, desde arriba. Desde los títulos. Sí. Ahora bien, acá me dice que necesito ver el registro en el mes, donde se registre el mes y el valor del IPC. ¿Qué selecciono? ¿Mes e IPC o solo IPC? Entonces, voy a hacerlo de las dos maneras. Voy a seleccionar solo el IPC y me voy a venir a todos los gráficos recomendados o aquí a todos los gráficos. Entonces, me vengo al menú aquí abajo para ver todos los gráficos y él me coloca los recomendados. Entonces, con la información que yo seleccioné, él me está recomendando columnas agrupadas, barras agrupadas o líneas. Hay dos de líneas, este de embudo y este de Pareto. O me voy a todos los gráficos y aquí están todos los diferentes opciones de gráfico con sus respectivos submenús y me muestra la vista previa de los gráficos. Entonces, columnas, líneas y en el de líneas pues aparecen diferentes tipos de subgráficos. Como me lo piden que lo haga en líneas, pues yo voy a escoger este y le doy a aceptar. Entonces, aquí tengo este primer gráfico del IPC, donde solo seleccioné la información del IPC. Ahora voy a seleccionar todo este rango, vengo nuevamente a insertar todos los gráficos, el de línea, y voy a escoger el primero para que comparemos. ¿Cuál de los dos gráficos es el que mejor me representa? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo. El de abajo. Claramente es este, porque aquí me dice del 1 al 12, pero no me está diciendo más nada. En cambio, el de abajo, voy a borrar el de arriba, en cambio, el de abajo me está diciendo que en los meses de enero a diciembre hay una información que corresponde al IPC. Que hay valores positivos y que hay valores negativos. Que es efectivamente lo que me está mostrando esta información acá. ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Alguna Sí, señora. pregunta hasta ahí? No. No, señora. Muy bien. Ahora observen ustedes, cuando yo le doy clic al gráfico, entonces aquí en la parte superior aparece una barra de herramientas que se llama diseño de gráfico. Entonces cuando yo me vengo al diseño de gráfico, aparece todo un menú, toda una cinta de menú para empezar a maquillar este gráfico. Esas son las opciones de gráfico. Aquí dice agregar elementos de gráfico
que usted considere para una presentación. Aquí es para una buena presentación. Entonces, recordemos estos gráficos que vimos acá. ¿Sí ve toda esta información que hay acá? Entonces, yo puedo hacer lo mismo para este gráfico. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, aquí en diseño de gráfico, la primera opción son elementos de gráfico. Si yo despliego, entonces aquí puedo ponerle ejes, horizontal, vertical primario. Puedo ponerle títulos de eje. Entonces, a medida que yo vaya mirando, él me va colocando o me va mostrando aquí los valores, derecha, izquierda, encima, debajo. Si quiero ponerle la tabla de datos, las barras de errores que pueden presentarse, las líneas de cuadrícula, quizás quieran colocarle la cuadrícula para que se vea quizás mejor. Le pueden poner leyenda, arriba, abajo, izquierda, derecha, líneas, etcétera, etcétera. Entonces ustedes le pueden colocar estos elementos de gráfico que ustedes consideren les van a ayudar a mostrar mejor su gráfico. O pueden irse al diseño rápido. El diseño rápido ya son opciones que vienen preestablecidas. Y acá se las está mostrando y además les está diciendo qué tiene. Por ejemplo, el diseño 5 dice, muestra los siguientes elementos de gráfico. Muestra el título, la tabla de datos, título del eje vertical, el eje vertical y líneas de cuadrícula principal. Y así en cada uno de ellos. Entonces también tiene usted la posibilidad de aplicarle uno de estos diseños rápidos. Puede cambiarle colores, entonces no le gusta ese tipo de color, entonces se los cambia acá, el rango de colores. Puede aplicarle un estilo de diseño. Entonces también ya hay estilos que vienen aquí prediseñados, dependiendo del estilo de gráfico. Aquí le muestra todos los que tiene y usted puede buscar el que mejor se acomode a lo que usted requiere. Puede intercambiar los datos entre filas y columnas. Este intercambia los datos del eje. No todos los gráficos y no toda la información permite cambiar filas y columnas. Entonces, ustedes mirarán si lo permite o no. Pueden modificar la selección de los datos. A veces se me olvida incluir un rango o a veces no quiero que se me muestren todos. Por ejemplo, yo no quiero que me muestre el mes de febrero ni abril, sino de por medio. Entonces, supongamos que vengo y los quito acá. Entonces, él solo me va a mostrar los meses que yo seleccioné. Todo eso usted lo puede hacer en esta parte de los datos. Puede cambiar el tipo. Dime, ¿hay preguntas? Es que hay un micrófono abierto. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que yo vi ahorita que usted los valores que están ahí, por ejemplo, que dice 4,1, 2,3, los puso arriba o abajo, pero no me fijé bien dónde fue que los puso. ¿Me puede decir, por favor? Mire, aquí en elementos de gráfico, aquí están los datos. Mira, etiquetas de datos. Entonces le puede colocar ninguna en el centro, a la izquierda, a la derecha, encima, debajo. ¿Sí es eso? Sí, señora, era eso, es que no lo encontraba, gracias. Bueno,
También puede cambiar el tipo de gráfico. Entonces resulta que no me gustó este de línea, sino este de acá. O quizás uno circular. Entonces yo puedo venir sin tener que borrar, cambiar el tipo de gráfico. Y por último puedo mover el gráfico. Entonces si no quiero que me quede ahí, sino en una hoja nueva, entonces vengo a la opción de mover gráfico, le digo que en una hoja nueva y le puedo poner el nombre de IPC. Le doy a aceptar, entonces él me crea una hoja solita para mi gráfico. Y tengo las opciones de gráfico. Voy a regresarla nuevamente como un objeto a GR1, le doy a aceptar y la hoja que había creado se desaparece. Todas esas opciones están aquí mismo. Mira, en este más están los elementos de gráfico que son estos mismos de aquí, de primeras. En la brochita están los estilos de gráfico. Entonces aquí usted puede modificar el estilo y el color. El estilo es esta parte central y el color que hay acá. ¿Sí? Y en el embudito, que son los filtros de gráfico, entonces maneja usted esta parte que tiene que ver con el cambiar filas y columnas y con seleccionar los datos. Entonces fíjense que en el gráfico usted puede obtener la cinta o trabajar estas opciones acá. También, si usted le da clic derecho sobre el gráfico, pues aparecerán algunas opciones para manejar ese gráfico. Entonces, preguntas, inquietudes, dudas de cómo se trabajan los gráficos. Profe, una pregunta, pues no es tanto como pregunta, o sea que si, un ejemplo, en ese taller que nos toca hacer, yo quiero poner que el gráfico se vea en la otra hoja, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Ah, listo. Ustedes son libres de manipular la información. ¿Listo? ¿Qué sí deben tener en cuenta? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Aquí, por ejemplo, para el gráfico 2, entonces dice que debe hacer es un gráfico tipo columna y agregar los elementos de gráfico que usted considere. No me está diciendo escoja tal cosa. Entonces, como no me dice qué información, pues yo asumo que es todo lo que me están, todo lo que hay ahí, debo graficar. ¿Mm? Pero, por ejemplo, acá donde hay uno, acá, tengo código de clientes, tengo clientes, año de apertura, mes de apertura, monto, producto y región. Tengo, pues, como bastantes columnas. Pero aquí me dicen que debo seleccionar un gráfico tipo columna donde solo se muestre la información del cliente y el monto. No me interesa el año, ni el mes, ni el producto, ni la región. Entonces solo debo seleccionar este rango, que es cliente, y monto. Entonces selecciono cliente, oprimo la tecla control y la mantengo sostenida y selecciono el monto. Y ya con esa información vengo y escojo el gráfico de columnas. ¿Cuál de los dos? Pues ustedes ya determinan. Si no me están diciendo cuál específicamente, pues entonces uno que me represente bien. Porque hay algunos que no me dicen mucho. Por ejemplo, este. Si yo escojo este gráfico y muestro acá, pues quizás no me va a representar bien la información como
si cogiera otro tipo de gráfico, ¿sí? Como si cogiera, por ejemplo, o no sé, este o este. Si yo cojo este gráfico, vamos a ampliarlo aquí para no ver la información que hay atrás. ¿Qué puedo determinar? ¿Quién tiene más monto? Esther Jiménez. Esther Jiménez. ¿Sí ves? Entonces la idea es que ustedes, dentro de los gráficos que le piden, escojan el más adecuado. ¿Listo? Muy bien. Por aquí hay otro tipo de gráfico. Este, que es un gráfico combinado. Dice, a partir de los ingresos y gastos de enero a junio, cree un gráfico que combine columnas para los ingresos, una línea para los gastos y un área para el margen. Es decir, son 3 gráficos en uno. Entonces selecciono, me vengo a insertar y aquí en todos los gráficos hay uno que se llama combinado. En ese combinado, entonces puedo trabajar la información, en este caso de ingresos, gastos y margen. Acá me lo está mostrando. El nombre de la serie y el tipo de gráfico. Entonces, de acuerdo a las indicaciones, me dice que columnas para los ingresos mensuales. Entonces, ingresos en columnas. Y en columnas tengo este o este. Voy a dejar este que hay ahí. Línea para los gastos. Entonces, en los gastos escojo uno de líneas. Voy a escoger este. Y uno de área para el margen. Entonces, para el margen voy a escoger uno de área. ¿Cuál? Este o este. Escojamos este. Y le doy a aceptar. Usted puede escoger cuáles son los ejes que quiere que aparezcan, cómo quieren que aparezcan. Entonces aquí está el tipo de gráfico que en uno solo me está representando la información. Entonces, por ejemplo, aquí en el tipo de gráfico, no sé, yo puedo colocar reporte del 2021. Y ya sé que es de enero a junio. ¿Sí o no? Profe, una pregunta. Dime. Pues digamos que las casillas de la información, un ejemplo, los valores y las palabras tienen que estar escritas en cierto formato o pueden estar escritas como sea para que pues el gráfico las lea bien. ¿Estos datos acá? Sí, señora, o sea, digamos, No. como tal, los valores numéricos y las palabras como tal tienen que estar escritas en cierta forma o se pueden escribir de cualquier manera para que el gráfico las lea. No, ahí digamos que si deben tener algún dato, fíjate que, control Z, fíjate que aquí no tenía un formato de moneda. Entonces acá tampoco tenía formato de moneda. Si yo a estos datos, que son datos de moneda, les pongo el formato de moneda, pues el gráfico automáticamente me coloca el formato correspondiente. Aquí están escritos N, Fed, MAR y eso es lo que él me está colocando acá. ¿Mm? Es decir, él va a tomar la información tal cual tú la tengas colocada acá, pero que sea mayúscula, que necesite que sea estrictamente en minúscula, no.
Ahí sí es como tú quieras mostrar la información. El gráfico no te modifica nada. Por el contrario, tú le puedes colocar títulos. Por ejemplo, acá yo le coloqué reporte 2021. Como en el ejercicio anterior, todo esto que le colocaron acá. Coronavirus, Leticia, individuo, porque esto es el título. Fíjense que cuando yo les puse hasta aquí, pues alguien había leído que era COVID, pero no sabíamos casos diagnosticados y fallecimientos. Podía ser de dengue hemorrágico, ¿sí? Entonces, ustedes son los que le maquillan la información que hay en la tabla. Preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Profe, yo también tengo una pregunta. Listo, dime. Es que usted ahorita en el G4 utilizó la tecla control para escoger uno y poder escoger el otro al tiempo, pero yo intento y no me deja. Mira, A mí me pasa igual. tú seleccionas hasta acá, solo con el mouse. Sí, señora. Ahora oprimes la tecla control y la mantienes sostenida y vienes y seleccionas el otro rango. Ahora sí sueltas la tecla control y ya te quedaron. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Era eso que tenía que tenerla oprimida. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, señora profe. Profe, este taller, digamos, ya lo tenemos que empezar hoy, pero ¿cuándo se entrega? No, este taller dejémoslo para que lo empiecen, pero sí me gustaría que lo trabajaran por si el martes hay dudas, responderlas antes de comenzar con los ejercicios de búsqueda. ¿Sí? Porque digamos que es lo mismo que les he dicho siempre. La forma de hacer un gráfico está ahí. Es ir al menú insertar, es tener la información seleccionada, ir y escoger el gráfico. En palabras más, palabras menos, así es como se inserta un gráfico. Pero ya en la práctica, cuando yo me enfrento a una información, pues yo debo analizar varias cosas. Por ejemplo, aquí, que si coloco los totales, en qué momento colocar los totales, porque yo no puedo venir aquí como loco a seleccionar todo, insertar gráficos. Miren nomás aquí este recomendado, miren, este pico por allá. Si yo dejo esta información así tal cual, pues este gráfico no me está diciendo absolutamente nada. Voy a ponerlo en una hoja nueva. Miren. Veo un pico alto en diciembre, entonces ¿será que todo se acumuló en diciembre? No, mentiras, ese pico es de los totales. Pero todos estos totales. Entonces, no me está representando la información. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir y coger todos los datos así para representarlos. O sea que digamos que para yo hacer un gráfico tengo que seleccionar lo que quiero que aparezca en el gráfico, ¿sí? Exactamente. Ah. Imagínense ustedes el reporte de COVID diario de Bogotá, solo el de Bogotá. Analicemos el reporte diario de Bogotá. ¿Cuántas clínicas, cuántas IPS le están reportando a Bogotá? El Tunal, bueno, muchísimas, ¿cierto? ¿Y qué le están reportando? Los casos nuevos, los casos que ya vienen en tratamiento, los casos de UCI,
los casos recuperados y desafortunadamente los fallecidos. Y en los reportes que dan es como un resumen. Bogotá reportó tantos nuevos casos, cuántos recuperados y cuántos fallecidos. Y eso lo hacen es solo seleccionando, así como hicimos acá, por datos. No quiere decir que los otros datos no sean importantes. Claro que son importantes, pero no nos interesa para representar en este caso la información. Entonces, no importa la cantidad de información que usted tenga, como por ejemplo este último, no importa la cantidad de datos, sino qué es lo que usted quiere mostrar. Entonces, ahí es donde está, vuelvo e insisto, desde lo que les dije al comienzo, el análisis que ustedes deben tener para hacer cada uno de estos gráficos. Voy a mover este gráfico. Lo voy a mover al gráfico, creo que este es de meses. Sí, y pues nada que ver. Este gráfico no me representa lo que yo necesito. Es más, este pide que hagamos 3 gráficos. Entonces no es coger toda la información y hacerlo. Entonces por eso, aunque no lo tengan que entregar para este fin de semana, sí me gustaría que los fueran adelantando precisamente para que miremos el martes qué dudas hay. ¿Listo? Vamos a llamar lista. Banca 2022. Muy bien. Entonces estamos acá. Laura Manrique. Presente, profe. Andrea Lobo. Presente. Alejandro Macedo. Presente, profe. Diana Paola Rodríguez. Presente, profe. Judy Yáñez. Profe, no sé si la profe Sí, Mónica yo hablé comentó. ya hablé con Mónica, sí. Andrés Felipe Molina. Presente, profe. Michelle Natalie Pulido. Presente, profe. Juan Guillermo Sá. Buenos días. ¿Damaris está? Señora. ¿Sí está? Señora. No, señora. Karen Leal. Presente, profe. Juan Eduardo Vargas. Presente, profe. Valeria Moya. Presente, profe. Ana María Díaz. Presente, profe. Valentina Guerrero. Presente, profe. Iván Tobar. Presente, profe. Juan Camilo Pardo. Presente, profe. John Jairo Guayara. Presente, profe. Mónica Cabezón. Presente, profe. Ana Leighton. Presente, profe. Paula Cifuentes. Presente, profe. Hermis Ortiz. Presente, profe. Karen Pineda. Presente, profe. Juan Steven Triana. Presente, profe. Entonces, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. No, nada, profe, que me gustó mucho esta clase. Yo tengo una, digamos, acá en esta parte, ahí precisamente en donde estás.
Se supone que tenemos que coger los valores pues, de los años nomás. Entonces, ¿cómo se hace para ponerse ese total, digamos, si lo pide? Mira, si por ejemplo te pidieran totalice de enero a diciembre, entonces escoges de enero a diciembre, control sostenido y te vienes y escoges todo el total. Escoges el gráfico de anillos, insertar, circulares, anillos y le das a aceptar. Entonces aquí está representado este total por mes. Si le vas a aplicar un diseño rápido, aquí puede estar el porcentaje con el mes. Me gusta este. O bueno, este también. Está O bien. sea que en ese caso se tendría que hacer uno por los meses con los valores de los meses y otro para los totales, ¿sí? Exacto. Ah, ok, vale, profe, gracias. Este es, mira lo que me está representando este. El total por meses de los años 2002, 2003 y 2004. ¿Sí? Ahora, si yo escojo esto, los años, y escojo, perdón, escojo esto así, y escojo estos totales, ¿qué me está representando? ¿El total de los meses, de los años? Tal de los... El total por años. ¿Sí ves? Que es diferente. Hagamos el mismo. Profe, ya entendí. Entonces aquí es diferente porque aquí solo es el total por los años. Entonces hagamos este de acá. 2004, 2002 y 2003. Que no es lo mismo a este otro total. ¿Sí es claro? Sí, señora, profe. Sí, señora. Entonces, digamos que la idea es que ustedes analicen, que miren, que revisen y cualquier duda la resolvemos. Profe, una pregunta, qué pena. Dime. O sea que en ese caso nosotros mismos le colocamos como según la información que nos den el título de la gráfica. Ajá. Ah, ¿Qué título sería acá? Pues ahí habla como de los accidentes laborales. Sí, pues es de los accidentes laborales, pero el total, ¿qué me representa ahí? Accidentes laborales sería mensual, ¿no? Porque ahí está representado por mes. Accidentes, bueno, entonces coloquémosle algo así. Accidentes laborales. Accidentes laborales. 2002, 2003, 2004. ¿Sí? Porque esto es de los años. O también puede ir, profe, de 2002 a 2004, ¿sí? También. Sí, 2002. Así, también. 2004. Listo, profe. Y tendría que decir por mes. ¿Habrá necesidad de decir por mes? No. No, porque la gráfica ya lo dice. No, porque es que ya aquí lo está diciendo, ¿sí o no? Entonces no es necesario decirlo. Y aquí volver a escribir accidentes laborales 2002 al 2004, no, porque aquí ya lo está diciendo. ¿Sí? Muy bien, buen análisis. Me parece perfecto.
Ya después ustedes si quieren, por ejemplo, cambiarle los colores, porque pues aquí está, estos colores no me gustan. Entonces yo puedo cambiarle una gama de colores quizás un poquito más clarita, más... O por ejemplo esta me gustó, pero este color en particular, este de esta tajada, entonces le doy clic hasta que escoja esa tajada, le puedo cambiar el relleno para que no me quede tan oscuro. Lo mismo esta de octubre. Entonces le doy clic hasta que me coja la tajadita de octubre. Clic derecho. ¿Cómo? Qué tan chévere es, o sea, no sabía que se podía hacer eso. Claro. Por ejemplo, esta de noviembre. Entonces, cuando escojo solo la de noviembre, le puedo sacarle el pedacito de la torta y lo dejo por allá. Y pues hago, es porque algo pasó en noviembre. Si a mí me la dejan por allá arriba, pues yo digo, ay, algo pasó allá en noviembre. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, la idea es que ustedes, mis queridos, empiecen a jugar con todos estos valores. Con todo, mejor dicho, la idea es que jueguen con los gráficos. Y no les va a pasar nada, no se va a dañar la información. Porque el gráfico representa lo que hay acá. Si usted modifica algún dato, obviamente se va a ver reflejado en el gráfico. Pero si yo modifico algo en el gráfico, no me afecta la información. Muy bien, entonces nos encontramos, chicos, el próximo martes a las 9:30. Les deseo un feliz fin de semana. Por favor, cuídense mucho. Y nos vemos el martes. Para este fin de semana sí hay que subir el otro Excel, ¿sí? Sí, los otros que están ahí, corregir lo que tengan que corregir y ya pueden subir hasta el de pruebas lógicas. Es el de funciones lógicas. Profe, Hasta qué pena. funciones lógicas, sí. ¿Se puede subir eso hasta el domingo? ¿Hasta qué horas? Qué pena. Sí, el domingo, no, yo tranquilos que voy a revisar por ahí el lunes en la tarde. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Usted ya revisó algunas correcciones que teníamos de los Word, el último Word? O sea, amigas, teníamos una No, porque corrección. era hasta ayer la corrección. Entonces, pues hoy no he tenido tiempo de revisar correcciones. Ah, listo, sí, muchas gracias. Es que pensé que era de más tiempo. No, el plazo era hasta ayer. Decía 2 días después y publiqué el 15, entonces 16, 17. ¿Y los Excel su merced, los primeros Excel su merced ya los revisó? Los primeros sí, el 1 y el 2 ya están. Falta 3 y 4. 3 y funciones lógicas. Ah, vale, profe. Gracias. Bueno, entonces, chicos, que descansen. Nos encontramos el martes. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.